clarísimas, Libardo, que queremos aterrizarlas también para entender la dimensión del conflicto en el mapa. Estamos, Cristina, a horas de que finalice el ultimátum lanzado por la administración de Benjamín Netanyahu, en el sentido que dio 24 horas para que los habitantes de la Franja de Gaza, que están en la parte norte, vayan, migren y salgan hacia la parte sur. Estamos hablando que lo más oscuro en color rojo es donde hay ciudades con más de 250.000 habitantes. Las propias Naciones Unidas han mencionado la dificultad que es mover 1 millón de personas para decirles que en tan solo 24 horas se tienen que desplazar de la parte norte hacia la parte sur. Recordemos que la Franja de Gaza tan solo tiene 360 kilómetros cuadrados. Tiene una profundidad, una extensión desde la parte alta a la parte baja de 40 kilómetros con líneas anchas de tan solo 10 kilómetros. ¿Dónde se acomodan estas personas? Pues bien, estamos frente a la llegada del fin del ultimátum. Lo que se presume es que una vez finalizado ese plazo, entraría en acción la operación terrestre. Ese ultimátum se vence ahora, en un par de horas más, de hecho medianoche si no me equivoco. Estamos exactamente a muy pocas horas que se cumpla el ultimátum de las 24 horas que ha dado la administración de Benjamín Netanyahu. Y lo que hemos dicho es que para los que están en Gaza, el movilizarse a esa zona es prácticamente imposible. ¿Cómo sacan a familiares que a lo mejor están hospitalizados, adultos mayores, niños? Se hace muy difícil el movilizar a toda esa gente a la parte donde se podrían estar mayor en resguardo. La complejidad es esa, pero ¿dónde los meten? Y la única posibilidad sería crear nuevos campos de refugiados que ya va más allá de los 8, en donde están alojados 600.000 personas. A veces nos cuesta entender un poquito la dimensión del conflicto puesto en un área geográfica y para eso hemos hecho el siguiente ejercicio: ubicar la zona de conflicto en Chile, posicionar el territorio de Israel y Palestina, Cisjordania y la Franja de Gaza. Como ustedes ven, evidentemente la proporción de la Franja de Gaza es muy menor frente a lo de Israel, que solamente para que se entienda, a ver, aquí tengo los datos. Desde su extensión, Israel, posicionada en Santiago, llegaría hasta Los Ángeles, en la región del Biobío, que lo que tú decías, Libardo, 470 kilómetros aproximadamente de largo. Ahora, de ancho, Israel es similar a la distancia entre Santiago y San Fernando, de ancho, en esa extensión. Ahora, Gaza, lo decíamos, ahí lo ve, es una pequeña franja que se ve aquí en la parte de color amarillo. Y ahí la extensión es bastante menor. Y claro, tiene un largo de 41 kilómetros, ahí ustedes lo pueden ver, que es como ir de la Plaza de Armas, para que se haga una idea, de Santiago a Paine. Ahora, en su parte más ancha, son 12 kilómetros, para que se haga una idea, a ver, en distancia, sí, para haciéndonos una idea, en línea recta, esto podría significar ir de la Plaza de Armas de Santiago a la Plaza de Maipú. Evidentemente los espacios, el territorio de Israel es muy superior al de los palestinos. Y métale a estos datos que en la Franja de Gaza viven 2 millones de personas, que es una concentración y una densidad bastante alta, de 5.500 personas. Si uno quisiera colocar en la región metropolitana el territorio de la Franja de Gaza, es la suma de las comunas de Puente Alto y La Florida. Exactamente eso es. Ahora, como estamos próximos a que se dé inicio a la operación terrestre, revisemos en el pasado qué ocurrió. En el año 2014 hubo una operación en donde el ejército de Israel llevó a cabo la operación Margen Protector. ¿Qué fue lo que ocurrió en esa oportunidad? Y es que por el sitio de Eretz, en la parte norte, comenzó a hacerse la operación, sobre todo tomando 2 poblados de Gaza, que es Beit Jalilla y Jabalia. En donde está la Beit Hanun es un hospital. O sea, podemos apreciar que hay 3 hospitales en la parte norte que ahora están muy ocupados en virtud de la cantidad de heridos palestinos, que suman más de 6.000 personas que están siendo atendidos en precarias condiciones porque Gaza ya no tiene ni combustible, ni agua, ni electricidad. Recordemos que se les cortó los suministros básicos. Ahora, si uno se desplaza por todo el territorio, en donde están las manchas amarillas son campos de refugiados. La operación del 2014 lo que hizo fue entrar por la parte norte y avanzar. Ahora bien, esto, lo que está con color azul y rojo, es lo que se llama la zona de amortiguamiento. Es la zona que técnicamente separa a Gaza de Israel. Si uno se imagina el día de hoy, yo lo que creo que por el volumen de tropas desplegadas en la frontera, lo que va a hacer Israel es una operación que involucra
tierra, lo van a hacer por el norte, probablemente también lo van a hacer por estos pasajes en la ingresión terrestre, pero también apoyado con una cantidad de líneas marítimas. Es decir, va a ser una operación en la cual la parte norte va a ser rápidamente tomada por los efectivos de las fuerzas de Israel, con dos objetivos fundamentales. El primero, como ya lo dijo Benjamín Netanyahu, es encontrar y decapitar la estructura de Hamas. Y el segundo, dar con los paraderos de los rehenes. Mira, fíjate, Libardo, bueno, estamos viendo geográficamente cómo se desarrolla esta crisis, pero también en el territorio mismo donde está librando el combate hay imágenes dantescas, terribles. Bueno, las ponemos en blanco y negro también con ese criterio, ¿no? Porque murió un periodista de Reuters. Cuando hablamos de los civiles que están siendo víctimas de este conflicto en Medio Oriente, también estamos hablando de profesionales, de trabajadores que están cubriendo este conflicto. Y también, por supuesto, hay activación, ¿no?, de la violencia en Cisjordania y en otras partes también de Medio Oriente. Jerusalén, por ejemplo. Lo que estamos viendo rápidamente en Cisjordania es la violencia que está allí en una donde está la mayor concentración de palestinos y sí. Esto entonces hace una preocupación respecto a qué podría ocurrir allí. Vamos también, ahora a continuación, entender el nudo central de este conflicto. Y uno de ellos está centrado en que en Jerusalén, que es la ciudad que está en disputa, de hecho Israel considera es Jerusalén la capital de su estado, pero aquí están los tres elementos que son centrales. Es en esta ciudad en donde se concentra, que es tres veces santa porque está lo que es la representación del cristianismo, sí, el judaísmo y el mundo islámico, pero es en la explanada de las mezquitas lo que se chocan y se encuentran el Muro de los Lamentos, la Cúpula de la Roca, recordando que en esa cúpula es para el mundo islámico que salió Mahoma con destino al cielo. O sea, de esa magnitud y envergadura es lugar sagrado. Y los judíos dicen, bueno, aquí también está el templo del muro, por lo tanto nosotros tenemos derecho a ingresar allá porque fue el sitio en donde Abraham iba a cometer el sacrificio de su hijo Isaac. O sea, mire cómo estamos en la integridad. Y está adicionalmente el Muro de los Lamentos, uno de los emblemas más importantes del judaísmo. Pues bien, esa pequeña área que está en verde, en el monte del templo y la explanada de las mezquitas, ahí se concentra lo que puede desatar la guerra religiosa y la guerra santa. Unos y otros proclaman la preeminencia en el lugar y se la están disputando. Y algo que ocurre alrededor es lo que siempre gatilla el calentamiento y el enfrentamiento en esa región. Ahora, Libardo, entendemos que el conflicto se adjudica básicamente o se justifica en esta disputa. Pero yo me imagino que ninguno de los bandos quisiera estropear, atacar Jerusalén o destruir Jerusalén. Cuando están las fuerzas violentas desatadas no les importa nada y la pueden destruir. Entonces, siempre es muy importante apreciar esto porque en razón del diluvio de Al-Aqsa, que es el marco de la operación de Hamas, es por decir que se estaba dañando la mezquita y la explanada de Al-Aqsa. Ese es uno de los fundamentos de esta expresión del movimiento Hamas. Ahí está el corazón de esta disputa que hay en el Medio Oriente. Bueno, Libardo, esto es Medio Oriente, pero la situación de tensión se está también moviendo a otras partes del mundo, porque fíjate que un ataque islamista contra un profesor en